Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy miércoles y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. Y estamos muy contentos y agradecidos del Señor por habernos permitido levantarnos y respirar un nuevo día, comenzar un nuevo día lleno de fuerzas, lleno de energías, y damos gracias al Señor por eso. En esta mañana, como todos los días, queremos traer una palabra que el Señor nos ha entregado muy temprano, porque reconocemos que nuestra palabra en este momento, esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra necesidad espiritual hay que atenderla, y esa necesidad solamente puede ser suplida por el Espíritu de Dios. En esta hermosa mañana yo te invito a que oremos y presentemos estas redes sociales que han sido tal vez inundadas de contenido malsano, probablemente inadecuado, probablemente cargado de mucho estrés y de cosas que no nos hacen bien a nuestro espíritu, y vamos a orar. Queremos dejar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has concedido de poder levantarnos a un nuevo día. Padre, en esta hermosa mañana, en ti no hay casualidades. Padre, en ti solamente hay propósito, y en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, tomando el control, Señor, de lo que vamos a hacer. Y en esta hora te pedimos, Padre, que tu palabra trascienda por encima de toda situación. Padre, echamos fuera todo espíritu de error y proclamamos vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha. Y en esta hermosa mañana, la palabra del Señor se encuentra en capítulo 3, del verso 3 de Colosenses. Saludamos como todos los días nuestro hermano Eric Soto, su esposa Dora, también mi madre Antonia Ramos, mi hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga mi prima Daisy Rivera y mi primo Tomás Rivera de la Iglesia El Calvario. Saludamos por ahí a José Luis Torres, también Javier Rodríguez, David Muñiz, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas, mi hermana Arlene Bravo. Dios bendiga cada vida que siempre se conecta con nosotros. Es necesario que compartamos la palabra. Y nuestra lectura para esta mañana se encuentra en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 3. Dice la Escritura: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate, lo repetimos: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. También vamos a leer en Romanos capítulo 8 y versículo 8. Dice la Escritura: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate que en esta carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 3, tenemos en esta cita una carta donde el apóstol Pablo escribe a la gente de Colosas que estaban viviendo momentos. Tal vez ellos eran gentiles, gente que no pertenecían al pueblo de Israel, gente que desconocía lo que era la ley, pero en ese momento el apóstol Pablo había sido encomendado a llevar el evangelio a estas personas que habían estado alrededor del pueblo de Israel en medio de un tiempo mientras Jesús había llevado su ministerio, había realizado milagros, había hecho portentos y prodigios. Sabemos que el apóstol Pablo, luego que Jesús es ascendido a los cielos, luego de que él se hacía un perseguidor de la iglesia, pues practicaba el judaísmo y era algo que él no podía evitar, había sido enseñado dentro de los aspectos de la ley. Sabemos que
la ley había sido diseñada para que el pueblo de Dios pudiera tener comunión con el Padre, pero luego de tantas cosas que comenzaron a surgir en el pueblo de Israel, donde el pueblo se había mezclado con naciones paganas, había realizado alianzas incorrectas. Sabemos que el pueblo de Dios se había degradado y pasa por un periodo de experiencias de juicio que Dios trajo sobre la nación de Israel, porque ellos habían sido advertidos, ellos habían hecho pacto con el Dios que nos creó, con el Dios que nos ha dado la vida. Y dice la palabra que igual que como un papá azota o restringe, ¿verdad?, a un hijo, así nosotros también somos tratados por parte de nuestro Dios como Padre. Y fíjate, la palabra en todos sus 66 libros, vemos un trato de Dios con el hombre como el de un papá que está disciplinando a su hijo porque le había dado toda la bendición, nos creó con toda la bendición, pero lamentablemente el hombre y la mujer, ellos en algún momento hemos decidido escuchar aquellas cosas que le dan vida a nuestra alma. Y fíjate que cuando hablamos de la vida del alma, te hablamos de todas esas emociones que probablemente controlan nuestra vida, y que cuando somos jóvenes, verdad, decíamos anoche en nuestra escuela bíblica que hay etapas de crecimiento y desarrollo, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional. Y es que todo ser humano fue creado con esas especificaciones, y nosotros sabemos que el enemigo de las almas ataca esas edades tempranas para poder dañar de alguna manera la mentalidad del ser humano que ha sido creado con propósito. Sin embargo, el enemigo ha tratado de tocar la mente del ser humano. Es muy vulnerable en edades tempranas porque sabemos que hay una parte de inocencia que puede ser afectada y marcada en esas edades. Pero fíjate, dice la Escritura que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros de la cual el Señor nos hace libres. Fíjate que no es algo religioso, por eso no podemos limitarnos a lo religioso. Sabemos que por cultura, probablemente en cada territorio tiene una religión que probablemente es su mayor valor, pero reconocemos que la palabra nos hace saber que la parte religiosa no es únicamente esa parte que nos puede a nosotros brindar la paz y esa seguridad que únicamente ofrece el Señor en nuestra vida. Fíjate que se trata de nosotros vivir vidas delante del Señor en libertad, y esa libertad solamente la podemos obtener a través de Cristo Jesús. Y en estos versos que le escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 3, dice: pues ustedes han muerto a esta vida, su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate que es necesario que entendamos que nuestra verdadera vida no es la vida que tal vez tú estás acostumbrado a vivir. Probablemente has crecido en un lugar donde tal vez has pensado que tu vida natural es la única vida importante que tienes, pero yo quiero decirte que tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y es que tú tienes que reconocer que este pasaje de Colosenses capítulo 3 y versículo 3 le hace sentido a nuestra vida cuando hemos nacido del agua y del Espíritu. Probablemente cada territorio por cultura tiene una serie de rituales, una serie de aspectos religiosos que los llevan a buscar el acercamiento con las partes espirituales, pero nosotros sabemos que hay un gran engaño del enemigo en este tiempo sobre personas que probablemente han tenido la cultura como su fortaleza, y es que la cultura probablemente te llevará a seguir lo que es tradicional en cada territorio, pero a su vez te aleja de del verdadero camino, que es únicamente a través de Cristo Jesús. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 y versículo 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate que Cristo Jesús es esa posición que nosotros al momento de confesar
que somos pecadores, que la religión no pudo transformar nuestra vida, que tal vez los conceptos religiosos aprendidos desde nuestra niñez probablemente intentaban acercarnos y sentir amor por las cosas de arriba, pero sabemos que el amor por las cosas de arriba puede ser aprendido dentro de un aspecto religioso, pero no será hasta que tengas la experiencia con el Espíritu Santo y te des cuenta de que el aspecto religioso es algo meramente cultural y probablemente te ha enseñado a tener respeto o amar a Dios, pero no va a ser suficiente hasta que tu alma no sea controlada por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros entendemos quiénes somos, nosotros sabemos que fuera de Cristo no podemos tener la verdadera conversión. Fíjate que la verdadera conversión viene a través de Cristo Jesús y a través de su sangre. Y hoy, en la ausencia de Jesús físicamente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los colosenses en el capítulo 3 y versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que esta vida que tú conoces, que yo conozco, probablemente tenemos buenas memorias, probablemente tenemos buenos recuerdos, pero no se trata de cuántas buenas memorias tú puedas tener, se tratará de que tengas la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Fíjate que el nuevo nacimiento en Cristo es lo único que transforma las vidas que probablemente se encuentran en desobediencia, que probablemente se encuentran a distancia, pudiendo experimentar en sus propias vidas quién es Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús en nuestra vida, Él transforma nuestra forma de ser. Él nos transforma y nos hace a nosotros entender que hemos nacido del agua y del Espíritu. Fíjate que no se trata de simplemente asistir a un lugar para adorar al Señor. Se tratará de nosotros tener la convicción de que hemos sido perdonados, de que Él nos ha lavado con su sangre y que aquella vieja criatura que tal vez nos distinguió en un pasado ha quedado atrás. Fíjate que eso se convierte en una historia muy lejana en nuestra vida, porque quienes éramos en el pasado, probablemente mucha gente tratará de recordarte tu pasado, pero cuando tú has nacido del agua y del Espíritu, hay algo que es el fruto del Espíritu que se tiene que ver en tu vida. Fíjate que ese fruto del Espíritu no es algo instantáneo, no surge de hoy para mañana. El fruto del Espíritu es algo que tendrás que experimentar día por día, que ese Espíritu Santo habita dentro de ti. Él mismo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia y te va a ir desacomodando de aquellos lugares donde probablemente pasabas mucho tiempo, probablemente distraído, tal vez embriagado, probablemente distraído total de aquello que es espiritual, porque lo que realmente el enemigo buscaba era atar tu alma, era hacer que tu alma estuviera gobernando todo aquello que el Padre ha querido ser Él el Padre, el que tenga que tú le des ese espacio. Cuanto más del Espíritu en nosotros, tanto más estamos muertos. Fíjate que es la vida del alma la que no podemos permitir, porque la verdadera vida está en Cristo Jesús. Esa es la vida del alma cuando llega Cristo a tu vida. Mientras la vida del alma está fuera de Cristo, estamos en muerte, porque sabemos que el alma no se ve, pero el alma necesita un cuerpo. Y dice la Escritura que el alma que pecare, esa morirá. Es muy triste ver cómo hoy, en estos tiempos modernos, donde tenemos tanto adelanto tecnológico, donde tenemos tantas distracciones, probablemente ver que a mayor conocimiento se supone que haya libertad, pero lamentablemente mientras nosotros estemos distraídos de lo que es la vida del Espíritu, estamos en una prisión. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a sus nuevos convertidos allá en Colosas, dice la Escritura en Colosenses 3, capítulo 3, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida
con Cristo Jesús, en Dios, con Cristo en Dios. Fíjate que es un misterio hermoso, porque cuando nosotros, pues ustedes han muerto, tienes que experimentar la cruz, tienes que experimentar aquella cruz que Cristo experimentó. En aquella cruz Él murió, y todos y cada uno de nosotros, cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, hay algo que tiene que morir en nosotros, y es lo terrenal. Es que lo terrenal tenemos contacto a eso únicamente por el alma, porque nuestra alma, cuando no ha sido redimida por la sangre de Cristo, estamos en un aspecto religioso. Probablemente amamos a Dios, probablemente hacemos muchas cosas para Dios, en nombre de Dios, pero no es eso, no es hacer cosas para Él, no es lo que tú puedas decir de Él, es que tienes que sujetar tu vida a su señorío. Es que cuando tienes la revelación de quién es Cristo en tu vida, sabes que estar en una iglesia evangélica directamente, o en una iglesia a la que sea, probablemente eso no te va a dar la salvación, porque es que tratará de que tú puedas entender que fuera de Cristo nada puedes hacer. Sabemos que hay personas que han tenido el privilegio de nacer dentro del Evangelio, y probablemente nacer dentro del Evangelio es un privilegio muy especial, es un privilegio que no todos lo hemos tenido, pero es muy importante reconocer que aún dentro de un nacimiento en el Evangelio tiene que haber una convicción de que fuera de Cristo nada podemos hacer. Tenemos en este tiempo personas que por largos años han estado en un lugar de adoración correcto, pero su manera de adorar no es la correcta, porque nosotros sabemos que cuando nosotros se nos revela lo que representa para nosotros la vida eterna, sabemos que hay que experimentar una muerte, y una muerte a las cosas que probablemente nos gustaban, pero no te convienen, ya no son características de la vida en Cristo Jesús. Y es que nuestra alma nos juega una trampa en ocasiones, porque nuestra alma se emociona, nuestra alma hace cosas en el nombre de Jesús, pero nuestra alma no nos puede dirigir, porque la verdadera vida ocurre en el Espíritu. Y es que Dios, cuando me hizo, dice que Él sopló espíritu de vida, aliento de vida. Y es esa la razón que nosotros queremos en esta mañana, hacerte saber que vivir la vida del alma probablemente te emociones al escuchar una canción romántica, o al escuchar tal vez una canción, un himno que probablemente representaba un momento especial en tu vida. Eso es muy bueno. Eso probablemente te lleva a emocionarte y a llorar. Probablemente eso te lleva a emocionarte y a llorar, pero no te va a llevar a arrepentirte, porque lo que te produce en ti la convicción de arrepentimiento es que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida, y al tú comenzar a analizar, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, tú vas a entender lo que dice su palabra en Colosenses 3:3, y es que dice la Escritura: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie que no está escondido con Cristo en Dios puede experimentar la verdadera vida, porque mientras nosotros estamos viviendo la vida del alma, probablemente vamos a ser seducidos por lo que nos rodea. Por eso es que no todo el mundo entiende que nacer del agua y del Espíritu te lleva a anhelar las cosas de arriba. Es que cuando experimentas la vida en el Espíritu, tú empiezas a cambiar, tu mente recibe una transformación, y ya no necesitas únicamente ver las cosas para creerlas, porque tú sabes que la palabra de Dios te dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que quiere decir es que la fe te hace creer que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y esa es la realidad. Pero en este tiempo que vivimos, un tiempo de tanto modernismo, de tanto conocimiento, probablemente hay gente que tiene el título universitario, ha alcanzado posiciones
en su área de trabajo, pero no es suficiente porque necesariamente tienes que vaciarte de aquello que ha estado ocupando el lugar de Dios en tu vida. ¿Sabes tú que cuando en tu vida hay demasiada cultura, demasiado amor patriótico, probablemente tú estás cambiando la fortaleza que debería regir tu vida, tu espíritu, en vez de darle esa fortaleza, ese lugar a lo que es cultura, a lo que es tal vez otras cosas que nada tienen que ver con Dios? Quiere decir que has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fíjate, la palabra nos dice claramente que la vida está en Cristo Jesús, pero el hombre y la mujer, desde el capítulo 2 de Génesis y capítulo 3, vemos que la creación fue hecha para que nosotros la administráramos, pero dice la Escritura que por causa de la seducción del enemigo, el enemigo quiso entrar al hombre a través de esa parte vulnerable que es el alma. Probablemente al escuchar la voz, la mujer Eva escucha la voz de la serpiente y entabla una conversación, y es ahí donde ella cae seducida por aquella media verdad, porque las medias verdades son mentiras, pero la palabra del Señor nos dice claramente que Él nos creó a su imagen y semejanza, y en el momento que el hombre y la mujer cayeron y le dan paso a ese germen del pecado, nosotros sabemos que eso nos destituye de ser llamados hijos de Dios, y que el único proceso que nos abre el camino al cielo, a la salvación, es a través de Cristo Jesús. Por eso en el capítulo 3 vemos la caída del hombre y vemos que Dios protege el camino al árbol de la vida, porque en el tiempo correcto ese árbol de la vida descendería a la tierra. Y es que Jesús, como el árbol de la vida, a nosotros Él llegó a la tierra para que nosotros pudiéramos entender que la humanidad necesitaba ser redimida, que la humanidad necesitaba tener ojos abiertos. Y el apóstol Pablo tenía una misión muy importante. A través de su misión él tendría que llevarle un mensaje que no era religioso, porque lo que él había practicado toda su vida hasta ese momento era el judaísmo. Era un celo desmedido por la ley, pero él sabía que eso no lo podía llevar al cielo, y fue ahí donde dice la palabra que en su persecución por los del camino, aquellos seguidores de Jesús, que una vez Jesús es elevado a los cielos, Jesús le hace saber a sus discípulos que todos aquellos que antes de comenzar el ministerio tendrían que esperar por el Espíritu Santo que descendería sobre ellos, y entonces le iban a ser testigos. Pero la palabra del Señor nos cuenta a lo largo de todo su relato, ahí en el capítulo de Hechos, desde los evangelistas hasta el libro de Hechos, podemos ver que Jesús es elevado a los cielos, y Jesús dio instrucciones claras para que todos aquellos que le seguían pudieran llegar allí a Jerusalén y esperar antes por el bautismo del Espíritu Santo. Y es por esa razón que nosotros, luego de haber entendido el mensaje, sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos funcionar, y el Espíritu Santo en nosotros es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Fíjate que el Espíritu Santo no solamente opera dentro de ti para que se vea en tu exterior lo que Dios ha hecho en tu interior, porque es que el Espíritu Santo es el que nos convence de que un aspecto religioso es seguir comiendo de un árbol lleno de conocimiento, probablemente un árbol lleno de títulos, probablemente un árbol lleno de otras cosas que se convierten en fortalezas y no nos permiten escuchar el mensaje de vida que hay en su palabra. Y es que su palabra es espíritu y es vida. Hoy la tenemos en forma de logos, en forma de un libro, tal vez en páginas, probablemente lo tienes de manera electrónica, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios es lo único que a través de todos los años que han pasado ha prevalecido, porque su palabra es espíritu y es vida. Y todo aquel que escudriña la palabra, todo aquel que puede creer en la palabra, se convierte en ese hijo de Dios, porque empieza a entender que hay una ley que opera en sus miembros, y es una ley del pecado que solamente es redimido por la sangre de Cristo, y que te hace
como hijo de Dios, entender que dependerás de estar conectado en el Espíritu a través de su palabra y entender que fuera de Él no hay quien salve. Fíjate que te hablé de Romanos 8:8 y dice la Escritura, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en el alma es vivir en la carne. Vivir en el alma es vivir en la carne, porque a pesar de que el alma no se ve, el alma necesita un cuerpo para moverse. Y nosotros sabemos que antes de estar en Cristo Jesús, nosotros utilizábamos lo que queríamos hacer para poder agradarnos a nosotros mismos, porque es lo que hemos aprendido por cultura, tal vez por disciplinas como la psicología, y no estamos criticando la psicología porque sabemos que son instrumentos del conocimiento, porque la ciencia aumentaría y es parte de una bendición que Dios nos ha dado. Pero lo que sí sabemos y que tenemos que recordar es que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice la Escritura en Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué sucede con el aspecto religioso? Que el aspecto religioso silencia la voz de tu espíritu para que no puedas escucharlo y creas que es por obras que tú te salvas, creas que es por las veces que te congregas en tu lugar de adoración. Probablemente estás conectado a un aspecto religioso y a lo mejor piensas que porque llevas tanto tiempo en el Evangelio, con eso es suficiente. Yo quiero decirte que no se trata de haber nacido en el Evangelio. Haber nacido en el Evangelio es un privilegio que no tenemos todos, pero sabemos que el verdadero nacimiento que cuenta es desde el momento que Cristo llega a tu vida, que marca un antes y un después. Probablemente eras alguien muy religioso, pero que todavía practicaba el pecado abiertamente. Todos fallamos, diariamente fallamos, cometemos errores, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que cuando el Espíritu Santo nos gobierna, Él nos lleva a arrepentirnos. Él nos habla, nos redarguye, porque toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué pasa con el engaño de este tiempo postrero? Es que cuanto más religioso eres, tanto más te conviertes inefectivo, porque comenzarás a creer que es únicamente tus opiniones o probablemente tus posturas las que te llevan a la salvación. Yo quiero decirte que tus posturas, si no están sujetadas a la palabra de Dios, no tienen valor. Probablemente tus posturas y tus opiniones te han llevado a sentir que estás en el lugar correcto y haciendo lo correcto, pero no se trata de cuánto haces ni de lo que haces, se trata de lo que eres en Dios. Todos somos pecadores arrepentidos, todos necesitamos estar diariamente ante la presencia de Dios. Esto se trata de una vida guiada por el Espíritu. Y dice Colosenses capítulo 3 y versículo 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate que hemos muerto, tiene que haber una muerte, y lamentablemente mientras estamos en este cuerpo vamos a ser tentados a nosotros volver a practicar las cosas que hacíamos antes. Fíjate que Romanos 8:8 nos deja ver claramente que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Probablemente el aspecto religioso te hace sentir cómodo porque te sientes que estás cumpliendo con todo lo que te exige tu organización. Probablemente la fe que has practicado desde niño es la que has aprendido, y eso te lleva a estar aislado, a no conectarte o a no dejar que otros te hablen. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es una. Ella es viva y eficaz, y es lo único que te va a producir fe, porque la palabra nos deja ver claramente que entre tantas voces que se dicen por ahí, si tú no tienes conocimiento de la palabra, puedes ser engañado. Pero la palabra de Dios te dice claramente, a través de su Nuevo Testamento vemos 4 evangelistas. 3 de ellos se conocen como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque escriben los relatos de las cosas que hizo Jesús bajo una misma óptica. Probablemente el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribe,
escribe, y de ahí los demás escriben a las diferentes poblaciones que siguieron a Jesús. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio de profundidad, escrito a personas que han sido perseguidas, a personas que probablemente estaban escondiéndose del gobierno romano que los perseguía. Pero dice la palabra que en este evangelio de Juan escribe de todo lo que tenía que ver con la parte de Jesús. Desde el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos deja ver claramente todos los milagros que hizo Jesús, pero también nos hablaba un poco de escatología, donde nos dejaba saber que Él se iba a preparar lugar para nosotros. También lo vemos en una humanidad muy particular, preocupado por practicar la oración, porque fuéramos uno. Todavía esa oración no está completada, no está contestada totalmente, porque la novia se ha degradado a través de los años, creyendo que es religiosa, probablemente siguiendo el aspecto religioso, sin saber que nosotros somos una voz en medio de un tiempo postrero, un tiempo que probablemente hay muchas voces, pero cuando el Espíritu Santo que habita dentro de cada corazón, que se convierte en iglesia. Por eso no llamamos iglesia, tal vez por cultura se le llama iglesia a los lugares de adoración, pero nosotros sabemos que iglesia somos tú y yo. Son nuestros corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Por eso no predicamos del hombre, predicamos a Cristo. Y este que fue crucificado y hoy es resucitado, Él está vivo y está a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros porque es abogado nuestro. En este tiempo de la gracia, Él es nuestro abogado. Pero nosotros sabemos que muy pronto, cuando Él regrese por su novia, cuando Él venga en su segunda venida, luego de que comience el periodo de la gran tribulación, nosotros sabemos que hay unos cambios que se tienen que dar en la humanidad. Muchas veces el aspecto religioso no permite que otras personas entiendan la verdad de la palabra. Y es necesario que tú entiendas que hoy es el día de salvación. Tenemos que echar a un lado lo que son fortalezas mentales, tanto culturales como religiosas, para entender que su palabra hoy está a nuestra disposición, dejándonos ver cuál es la gracia. La gracia es esa pausa que el Señor ha permitido que nosotros como gentiles, nosotros hayamos sido alcanzados por el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que una buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Él murió, pero Él resucitó al tercer día y dijo que no saliéramos de Jerusalén. Dijo al pueblo, ¿verdad?, que le seguía, que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que es un libro, por cierto, que no tiene final como lo tienen otras cartas de los apóstoles. Sabemos que no tiene final porque actualmente sigue escribiéndose por la iglesia del Señor. Por eso nunca definimos iglesia como una denominación, tampoco como un grupo religioso. No somos un grupo religioso, no somos una denominación, somos un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo y que hemos reconocido que somos pecadores arrepentidos, pero que hoy estamos alistados al trono. Reconocemos que nuestras rodillas tienen contacto con el Padre, porque a través de Jesús nosotros tenemos contacto con el Padre. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu mañana y compartirte el mensaje de poder y esperanza. Y ese mensaje no es otro que un evangelio de arrepentimiento. Por eso Romanos 8:8 nos deja saber: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Probablemente tu lugar religioso te deja practicar todas las cosas que al alma se le ocurren. Reconocemos que la vida del alma nos lleva a prisiones emocionales, nos lleva a practicar el pecado, porque es lo que representa la carne en nosotros. Y es que nosotros tenemos que entender que el alma que pecare
esa morirá. Y necesitamos apreciar en este tiempo la salvación de nuestra alma, que solamente es en Cristo. Cuando aprendes la realidad de quién eres fuera de Cristo, te das cuenta que fuera de Cristo nuestra alma nos gobierna. Te das cuenta que fuera de Cristo nosotros queremos pecar. Fuera de Cristo no nos importa lo que dice la palabra, pero cuando naces del agua y del Espíritu, tu espíritu comienza a ver lo que antes no veía, a escuchar su palabra y a entender cuál era tu posición. Tu posición era una de pecado, y hoy en Cristo Jesús nosotros estamos de vuelta a la vida, porque reconocemos que esta vida que vivimos no es la real. Por eso en la versión NTV Colosenses 3:3 me gusta como lo describe: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Probablemente te has creído que tu verdadera vida es esa que llevas física, donde te entrenas en el gimnasio. Probablemente haces muchísimas cosas y no está mal que las hagas, pero tienes que reconocer que tu verdadera vida es la vida del Espíritu. Por eso en las cárceles emocionales no te pueden alcanzar cuando eres libre en Cristo Jesús, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es por esa razón que somos pecadores arrepentidos, no religiosos. El religioso siempre está lanzando piedras para poder despertar la generación, pero no se trata de lanzar piedras, se trata de predicar un evangelio de arrepentimiento, porque es su palabra la que es viva y eficaz, la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Probablemente has vivido toda una vida en religiosidad y tal vez has creído que con eso ya lo tienes todo, pero eso no es suficiente. Demandará que tú te sujetes y lo hagas el Señor de tu vida, para que sea Él quien te lleve a los lugares, porque eres iglesia cuando tienes la convicción de que Jesús está viviendo su vida dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Por eso nuestro mensaje no es uno religioso, nuestro mensaje es un evangelio de arrepentimiento. Es que la vida se experimenta, y cuando experimentas la vida ya no puedes pensar en otra cosa que saber que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y que como Él nos perdonó, nosotros sabemos que tenemos que perdonar. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te invitamos a entender su palabra. Colosenses 3:3, Romanos 8:8. Fíjate, son cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo, el apóstol que su mensaje fue a los gentiles. Y por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, sabemos que iglesia es todo corazón que reconoce que Jesucristo le ha redimido y sabe que cuando Él es tu Señor, tú le obedeces. Porque nosotros sabemos que, como dice Romanos 8:8, dice que los que practican y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos seguir viviendo vidas en pecado para nosotros pretender que vamos a ser salvos por llegar a un lugar por mucho tiempo de adoración. No nos salvamos por llegar a un lugar de adoración si no creemos y vivimos la palabra. Es por esa razón que la convicción de quién es Cristo en tu vida es necesario, que te sea revelado a tu espíritu. Mientras esté en los lugares almáticos donde tú entiendes que amas a Dios, no negamos que tal vez la religión te enseña a amar a Dios, pero de nada te sirve si no le obedeces. Es necesario que seas hijo de Dios, y es por esa razón que como el tiempo se acaba, Cristo viene, y queremos que tú también seas parte de ese grupo que desaparecerá de la tierra. Nosotros sabemos que los acontecimientos que nos rodean nos dejan saber que hay algo extraño sucediendo a nuestro alrededor, y hoy es necesario que lo entiendas. La política no podrá hacer nada. No hay ninguna solución para los problemas de manera humana. Solamente están en nuestras rodillas. La gente que es iglesia sabe que solamente gobernamos a través de nuestras rodillas. Cuando nos alineamos al trono, nosotros sabemos que la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón produce fe, y cuando tú la crees, tú la hablas. Y es por esa razón que nosotros en esta mañana hemos querido traer tu mensaje de arrepentimiento. Queremos orar por ti.
Vamos a orar y dar por terminado este devocional. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has revelado, porque es tu palabra la que nos muestra, Señor, que va más allá de asistir a un lugar religioso. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores. Ayúdanos, Padre, a despertar una generación que entienda, Padre, que tal vez está herido por los aspectos religiosos. Oh Padre amado, permite que aquellos hijos pródigos que se han ido de los lugares de adoración, Padre, puedan regresar y entender, Padre, que tú has estado ahí siempre esperando por ellos. Yo te pido, Padre amado, que tú tomes control y dominio de aquellos que, como el hermano mayor, tal vez protestan por causa de aquellos hijos pródigos que están retornando, Padre, a tus caminos y probablemente no entienden que hay que hacer fiesta, que hay que celebrar que el tiempo se acaba. Oh Espíritu Santo, atamos al hombre fuerte, reprendemos todo espíritu de confusión y proclamamos vida. Padre, arrepentimiento en cada corazón. Padre, que tu palabra sea revelada, que despierte un hambre desmedida por la palabra. Padre, glorifícate. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que se ha comunicado con nosotros. Nuestra hermana Arlene Bravo, Xiomara Méndez, Reinaldo Ríos. Dios bendiga a mi hermana Carmen Rita. Cada hermano y cada amigo que siempre se conecta con nosotros. Damos gracias al Señor por su atención. Comparte este en vivo con alguien. Y sabemos que el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.